We're going to be reading once again from 1 Peter chapter 1. Vamos a estar leyendo otra vez en Primera de Pedro, en el capítulo 1. 1 Peter 1, we'll begin reading at verse 22. Pedro capítulo 1 y vamos a comenzar leyendo ahí en el verso 22. It says, "Seeing you have purified your souls in obeying the truth through the Spirit and the unfeigned love of the brethren, see that you love one another with a pure heart fervently, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible by the word of God, which lives and abides forever. For all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of grass. The grass withers and the flower falls away, but the word of the Lord endures forever. And this is the word which by the gospel is preached unto you." I would like to speak with us a few moments this evening about the process of sanctification. Quiero hablarles en esta tarde acerca del proceso de santificación. It's the work that God does in our life in the process where He transforms us and makes us more Christ-like. Este es el trabajo que Dios hace y que nos va transformando en un proceso para hacernos más conforme a la imagen de Cristo. And this passage mentions two ways that God sanctifies our lives. Este pasaje nos menciona dos maneras en que Dios santifica nuestra vida. It's by the power of His Holy Spirit and also by the Word of God. Es a través del poder del Espíritu Santo y también el poder que tiene la palabra de Dios. But we can also see that we have a part to play in our sanctification. Pero parece también que nosotros tenemos un rol importante en nuestra santificación. Because Peter mentions here that we have purified our souls by obeying the truth. Porque Pedro menciona aquí que nos hemos hecho un poco más santos o santificados debido a La obediencia. la obediencia que tenemos para con Dios. So we have to put our part into the sanctification process. Así que nosotros tenemos que poner de nuestra parte en este proceso de santificación. Whenever we accepted Christ as our Savior, He saved us. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, obviamente Él nos salva. But that's just the beginning of the work that God wants to do in our lives. Pero ese es solo el comienzo de todo el trabajo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. He wants to transform us. Él quiere transformarnos. He wants to use us. Él quiere usarnos. But sometimes we stand in the way of that process. Pero muchas veces nos quedamos ahí como estancados en medio de este proceso. Sometimes because we're not listening to God's voice. Algunas veces porque no estamos escuchando a la voz de Dios. Sometimes because we're not spending time in His Word. Algunas veces porque no estamos pasando tiempo en su palabra. There could be sin in our life that's hindering our growth. Puede haber algún pecado que está inquietándonos o estorbándonos en nuestro crecimiento. And there's some people that they try and live the Christian life, but they've never been truly born again. Y hay muchas personas que intentan vivir una vida cristiana, pero nunca han nacido nuevamente. So that's what we're going to be talking about this evening. Así que eso es lo que vamos a estar hablando en esta tarde. We know that in this life we'll never be perfect. Sabemos que en esta vida nunca vamos a ser perfectos. But hopefully all of us that have been Christian for several years, we can look back in our lives and see that we've made some progress. Pero debería de ser como esperanzador que nosotros como creyentes podamos ver a nuestro pasado y ver que hemos progresado tan siquiera un poco. We can see what we were when God saved us, and then we can see that we've improved in a lot of areas. El que pudiéramos ver lo que éramos cuando Dios nos encontró y lo que hoy somos en nuestras vidas. If we haven't grown, then that's a problem. Si no hemos crecido un poco, pues eso es un problema, ¿no? Because God's will is for all of us to grow in our faith and to mature. Porque lo que Dios quiere es que nosotros
crezcamos en nuestra vida y que tengamos fruto. Sometimes in our walk with God, we will fall. Algunas veces en nuestro peregrinaje con Dios tropezamos, caemos. We're all humans. We all have weaknesses. Todos somos humanos, todos tenemos debilidades, We all struggle with the flesh. todos batallamos con la carne. There's temptations all around us. Hay tentaciones alrededor de todos nosotros. But the good news is that we don't have to live in sin. Pero lo bueno es que no tenemos que vivir en pecado. I'd like to look at 1 John 1. Quiero que vayamos a la primera carta de Juan. We'll begin reading in verse 6. Vamos a leer capítulo 1 en el verso 6. It says, if we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not the truth. But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, his Son, cleanses us from all sin. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. If we claim to be Christians, but we're living in sin just like we did before supposedly becoming a Christian, then we're lying to ourselves. Si decimos que tenemos comunión con Dios y que somos cristianos, pero estamos viviendo bajo el pecado como lo hacíamos antes, entonces estamos engañándonos a nosotros mismos. But that doesn't mean we won't sin occasionally. Y esto no significa que no vamos a pecar ocasionalmente, Because in verse 8 it says that all of us do have some sin. porque aquí dice que todos nosotros tenemos una parte dentro de nosotros que es pecaminosa. In verse 8 it says, if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. El verso 6 dice que si... 8. El versículo 8 dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. But the good news is, verse 9, it says, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Pero lo esperanzador se encuentra en el verso 9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. That's a promise. Eso es una promesa. So it doesn't matter what we've done, how many times we failed God. Así que no importa todo lo que hemos hecho o cuántas veces le podamos fallar a Dios, We can turn back to him and ask for forgiveness. podemos regresar siempre a Él y pedir perdón. But our desire should be to please God at all times. Pero nuestro deseo principal debería de ser el complacer a Dios en todo momento. Just because God offers us forgiveness, we shouldn't use that as an excuse to continue living in sin. No porque Dios nos ofrezca un perdón infinito significa que vamos a estar constantemente pecando intencionalmente. Let's turn over to 1 John 3. Así que vamos aquí mismo en la primera carta de Juan, pero ahora en el capítulo 3. Me reading verses 2 and 3. It says, beloved, you are now the sons of God, and it doesn't appear what we shall be, but we know that when he shall appear, we will be like him, for we will see him as he is. And every man that has this hope in him purifies himself, even as he is pure. Así que vamos a estar leyendo el verso 2 y 3 del capítulo 3. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. For all of us that are Christians, we have the hope that one day we'll be in God's presence. Todos nosotros que somos cristianos tenemos la esperanza de que vamos a estar con Cristo en su presencia un día. And God will transform us. Y que Dios nos va a transformar.
We will no longer be struggling with sin and temptation. y que ya nunca más vamos a estar batallando con el pecado y con las tentaciones. Our sin nature will be done away with. Nuestra naturaleza pecaminosa se va a acabar en ese momento. But it says here that those of us that have this hope, we should purify ourselves as he is pure. Y aquí nos dice que todos los que tenemos esa esperanza nos debemos de purificar debido a que Él es puro. Jesus should be the example that we are following. Jesús debería de ser el ejemplo al que estamos siguiendo. When we compare ourselves to Christ, we realize how much we have fallen short of what God expects from us. Cuando empezamos a compararnos con Cristo, vemos qué tan cortos nos quedamos en este proceso, ¿no?, de santificación. But that doesn't mean we're going to give up. Pero esto no significa de que nos tenemos que dar por vencidos. We may not ever be perfect in this lifetime, but we should be trying to please God with the best of our ability. Aunque sepamos que no vamos a ser perfectos en esta vida, debemos de intentar siempre como rendirle esta pleitesía a Dios, ¿no? The good news is we don't have to do it in our own strength. Y la buena noticia es que no lo tenemos que hacer sobre nuestras propias fuerzas, The Holy Spirit is working in our hearts. sino que es el Espíritu Santo el que está trabajando en nuestros corazones. Going back to 1 Peter 1, verse 22, it says that we've purified our souls in obeying the truth through the Spirit. Así que regresemos ahí a Primera de Pedro en el verso 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. If we are children of God, we all have the Holy Spirit living in our lives. Si tú eres un hijo de Dios, significa que tú tienes al Espíritu Santo viviendo dentro de ti. The Holy Spirit is transforming us. El Espíritu Santo nos está transformando. He shows us the areas where we need to improve. Nos enseña las áreas en las que debemos de ir mejorando. He gives us the strength to stand against Satan, against temptation. Nos da la fuerza para pararnos en contra de Satanás y en contra de las tentaciones. And this verse says that the evidence of the Holy Spirit's work in our life is that we will love one another. Y este verso nos dice que una evidencia de que el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas es que nos vamos a amar el uno al otro. It's sad that in so many churches that there are divisions, that the people don't seem to get along very well together sometimes. Es muy triste que en algunas iglesias pues todo el tiempo hay conflictos y no se llevan bien entre ellos mismos. Because if we're all children of God, we should love one another. Porque se supone que si somos hijos de Dios deberíamos de amarnos los unos a los otros. I know sometimes not everybody is easy to get along with. Yo sé que algunas veces no es fácil llevarse con todas las personas. Some people that just are, maybe our personalities clash with. Muchas veces no encaja nuestra personalidad con la de otra persona y chocamos ahí. But God still commands us to love one another. Pero Dios aún nos manda a que amemos a esas personas. And that's part of the sanctification process in our lives. Y ese es el proceso de santificación constante en nuestras vidas. Let's go back to 1 John chapter 3. Así que vamos otra vez ahí a la primera carta de Juan, en el capítulo 3. And we'll start reading in verse 14. Vamos a comenzar desde el verso 14. It says, "We know that we have passed from death unto life because we love the brethren. He that loves not his brother abides in death. Whoever hates his brother is a murderer, and you know that no murderer has eternal life abiding in him. Hereby we see the love of God, because he laid down his life for us, and we should lay down our lives for the brethren." Dice desde el verso 14, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene la vida eterna permanente en él.
En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. The example that we're supposed to follow is Jesus. El ejemplo que se supone que deberíamos de estar siguiendo es el de Cristo. He gave his life for each one of us. Él dio su vida por cada uno de nosotros. It says that we should be willing to give our lives for our brothers and sisters. Y nos dice que nosotros deberíamos también de dar nuestra vida por nuestros hermanos. We may say, well, that's too hard. I could never do that. Y muchos decimos, eso es muy complicado, nunca lo voy a hacer. Remember that Jesus gave his life even for his enemies. Recordemos que Cristo dio su vida incluso por sus enemigos. When he was nailed on the cross, he was praying for his enemies. Cuando Él estaba clavado en la cruz, Él estaba orando por sus enemigos. He asked the Father to forgive them because they didn't know what they were doing. Le decía al Padre que los perdonara porque no sabía lo que estaban haciendo. That's the example each one of us should be following. Y ese es el ejemplo que cada uno de nosotros debería estar siguiendo. If there's somebody in your life that you're having trouble with forgiving or loving, Si hay alguien en tu vida que estás teniendo un tiempo complicado para perdonar o para amar, pray for that person. ora por esa persona. Ask God to give you the love for that person. Pídele a Dios que te dé amor por esa persona. Ask God to help you to see that person as he sees them. Que Dios nos ayude a ver a las personas de la manera en que Dios mira a las personas. So the part of the evidence of the work of the Holy Spirit in our life and sanctification is the love we'll each have for each other. Así que una evidencia del Espíritu Santo que está trabajando en nosotros es que podemos amarnos los unos a los otros. But in verse 23, it talks about being born again. Y si regresamos ahí a la carta de Pedro, al verso 23, nos habla del nuevo nacimiento. That's back in 1 Peter 1. In verse 23, it says, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which lives and abides forever. Verso 23 dice, habiendo nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. It's impossible for us to grow spiritually and mature and become more Christ-like if we haven't been born again. Es prácticamente imposible que nosotros crezcamos o maduremos con la ayuda del Espíritu Santo si es que no hemos nacido de nuevo. Because if we haven't been born again, we're still dead in our sin. Porque si no hemos nacido de nuevo, déjame decirte que seguimos muertos en nuestros pecados. All of us, when we were born alive physically, but spiritually we were born dead. Todos nosotros cuando nacimos con vida físicamente, pero nacimos muertos espiritualmente. But God wants to give us spiritual life. Pero Dios nos quiere dar una vida espiritual. You remember what Jesus said to Nicodemus? ¿Alguien se acuerda de lo que Jesús le dijo a Nicodemo? Nicodemus wanted to know how to get to heaven, what he had to do. Nicodemo quería saber lo que él tenía que hacer para poder ganarse la vida eterna. And Jesus told him, you must be born again. Y Jesús le dice, lo que tienes que hacer es nacer otra vez. Nicodemus was confused. Y Nicodemo pues se confundió. He said, I'm old, and how's that work? Dijo, ya estoy viejo, ¿cómo se supone que voy a nacer otra vez? And Jesus told him that he wasn't talking about a physical birth, he was talking about a spiritual birth. Y Jesús le explica que él no estaba hablando de una vida física, sino de algo que iba más allá, algo en el espíritu. And if we want to mature and grow spiritually, the first step is to be born again. Así que si queremos crecer espiritualmente, lo primero que tenemos que hacer es nacer otra vez. Let's go to the Gospel of John, chapter 1. Así que ahora vamos al Evangelio de Juan. Hasta el Evangelio de Juan nos vamos a ir. Chapter 1, verse 12. En el capítulo 1, verso 12.
says, as many as received him, to them he gave the power to become the sons of God, even to those that believe on his name, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Dice verso 12, pero a todos los que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no han sido engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Jesus says, it says there in verse John that when we receive Jesus and we believe on him, that he gives us the power to become sons of God. Aquí este pasaje nos dice que una vez que aceptamos a Cristo, Él nos hace hijos de Dios. So it's not a physical birth, it's a spiritual birth. Así que no es un nacimiento físico, es un nacimiento espiritual. There are many people that try to reform their lives, but they've never been born again. Mucha gente quiere como ir transformando su vida o mejorando, pero nunca han nacido otra vez. But only by being born again and having the Holy Spirit in our lives can there be a true change of life for us. Pero solamente naciendo de nuevo es la única manera en que va a haber una transformación evidente en nuestras vidas. Let's turn back to 1 Peter Así 1. que vamos otra vez ahí a la primera carta de Pedro. The last part of verse 23, it says, the word of God, which lives and abides forever. La última sección del verso 23, la parte que dice, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. God's word is eternal. La palabra de Dios es eterna. The Bible has been attacked ever since it was written. La Biblia ha sido siempre atacada desde que fue escrita. There was a Roman emperor in the 2nd century. His name was Diocletian. Hubo un emperador en el segundo siglo que su nombre era Diocletiano. Diocleciano, era un emperador romano. And his goal was to destroy Christianity. Y la meta principal de ese gobernador era destruir el cristianismo. And he killed a lot of Christians. Así que pues mató a muchos cristianos. He burned a lot of manuscripts of the Bible. Quemó muchos manuscritos, los rollos esos, los quemó. And his goal was to completely destroy the Bible. Y su meta era destruir por completo la Biblia. The Bible's still here. Pero la Biblia sigue aquí. Diocletian's not anywhere near here. Y este emperador ya no está ni cerca de aquí. The Roman Catholic Church also, they attacked the Bible for many years. Incluso la iglesia romana católica también tuvo ataque en contra de la Biblia. The first Protestants that were translating the scripture into the different languages like English and Spanish, they were persecuted by the Catholic Church. Los primeros protestantes que estaban traduciendo la Biblia a diferentes idiomas, como al inglés, al español, esas personas estaban siendo perseguidas por la iglesia católica. And several of them gave their lives for it because they wouldn't stop translating. Y muchos de ellos incluso dieron su vida entera porque no quisieron detenerse en traducir la Biblia. The Catholic Church, they rounded up Bibles and they were burning them. Incluso la iglesia católica estaba juntando Biblias y las estaban quemando. It's kind of funny, they were buying up New Testaments and burning them. Es curioso que estaban tomando el Nuevo Testamento y lo estaban quemando. But the people selling the New Testaments were using the money to further the translation process and to print more Bibles. Y las personas que compraban el Nuevo Testamento estaban usando ese dinero para poder traducir más Biblias. So the Catholic Church was financing the Bible that they were trying to destroy. Así que la Iglesia Católica estaba quemando Biblias, pero al mismo tiempo la estaba financiando para que siguieran escribiendo más Biblias. There was a French philosopher named Voltaire. Había un filósofo francés llamado Voltaire.
He was an atheist. era un ateo, He hated God and the Bible. odiaba a Dios y odiaba la Biblia. And he said with the scientific discoveries of the 18th century that the Bible would soon be obsolete. Y hablaba sobre cómo en esta transformación que surgió en el siglo XVIII, la Biblia un día iba a ser obsoleta, que ya no iba a existir. He said 100 years from now, the Bible will no longer exist. Él declaró, en 100 años la Biblia ya no va a existir. The Bible's still here. Pero otra vez, la Biblia aquí está. Voltaire's dead. Y Voltaire está muerto. After Voltaire died, his house was sold at an auction. Y cuando él murió, su casa fue puesta en venta It was sold to the European Bible Society. y se la vendieron a la Unión de Biblias de Europa. They used his house for a warehouse for storing their Bibles. Así que usaron la casa de este personaje para almacenar todas estas Biblias. And they used his personal printing press to keep printing more Bibles. Y usaron su impresora personal para seguir imprimiendo más Biblias. So we can see how the Bible it's the Word of God, and it will stand up against any and all attacks. Así que como dice aquí, vemos que la Biblia va a permanecer para siempre, incluso en contra de los ataques que se van en su contra. We see here how the Bible is eternal, but then we also see how that our life on earth is so fragile. Vemos aquí que la palabra de Dios es eterna, pero también vemos como nuestra vida en esta tierra es tan frágil. Life is short. La vida es muy corta. Verse 24, it says, all flesh is as grass, and all the glory of man is the flower of grass. The grass withers and the flower falls away. El verso 24 nos recuerda esto. Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. We can look back in history at the great civilizations that have existed. Podemos ver a lo largo de la historia en varias civilizaciones grandes que existían. And all that's left of them are a bunch of ruins. Y todas estas grandes civilizaciones ahora son ruinas nomás. We look back at great people of the past. Si vemos a personas grandes del pasado, Men like Alexander the Great. como un ejemplo sería Alejandro el Grande, Alejandro Magno. Alejandro Magno. It's said that after he conquered all the known world that he sat down and cried because there wasn't any other nations for him to conquer. Se dice que cuando él conquistó ya todas estas naciones, se puso a llorar porque ya no había qué más conquistar. But the Greek Empire no longer exists. Pero ahora ese gran imperio ya ni siquiera existe. There's ruins in Athens of some of the temples, great temples of the Greeks. Ahora hay solamente ruinas en Atenas y diferentes lugares donde pues ya no existe nada. And we look back at the Roman Empire. Incluso también si vemos al Imperio Romano, It was a very mighty empire in its day. era un imperio sumamente poderoso. They had an amazing army. Tenía un ejército grandioso, muy grande. But all that's left now are just some ruins. Y ahora solamente hay ruinas. So we can see how that life is short. Así que podemos ver con todo esto cómo la vida es tan corta. We can live our lives making a name for ourselves in the world. Podemos pasar nuestra vida queriendo formar un nombre reconocido para nosotros. But once we die, no one will probably remember anything we did. Pero probablemente una vez que ya no estemos aquí, ya nadie se va a acordar de nosotros. But if we live our lives serving God, we can make a true difference. Pero si pasamos nuestras vidas sirviendo a Dios, ahí sí podemos marcar una diferencia. But we need to let God continue the work that He started in our lives. Pero para eso debemos de permitir que Dios
siga obrando lo que Él comenzó en nuestras vidas. We need to spend time reading God's Word. Debemos de pasar tiempo leyendo la palabra de Dios. We need to spend time in prayer Debemos de pasar tiempo en oración. and ask God to show us the defects that we have in our lives, Y debemos de estarle preguntando a Dios que nos muestre los defectos que tenemos en nuestra vida, that He would help us to grow and mature. que nos ayude y de esta manera nos va a ayudar a crecer y madurar. And if we let God work in our lives, then we can be useful for His kingdom. Y si dejamos que Dios nos transforme y nos haga crecer, podemos ser útiles para su reino. Verse 25 says, "The word of the Lord endures forever, and this is the word which by the gospel is preached unto you." Verso 25 nos dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Peter was writing to the churches in what would now be known as Turkey. Pedro aquí le estaba escribiendo a iglesias en donde actualmente es Turquía ahí, actualmente. Many of these churches were planted by the Apostle Paul. Muchas de estas iglesias que estaban en esta área fueron plantadas por el apóstol Pablo. Peter knew the gospel message that had been preached to them. Y Pedro está aquí anunciando y recordando el evangelio que fue predicado a ellos. That's the message that we've all heard at some point. Y ese es el mismo mensaje que nosotros escuchamos un día también. All of us are serving God today because someone shared the gospel with us. Nosotros estamos aquí hoy sirviendo a Dios porque alguien compartió el evangelio con nosotros. God wants to use us to take that message to those around us. De la misma manera, Dios nos quiere usar ahora a nosotros para que nosotros podamos compartir ese mensaje con alguien más. That's part of the reason God wants to transform our lives, Y esa es una gran parte del por qué Dios quiere transformar nuestras vidas, so that He can use us to reach other people with the gospel. para que Él nos pueda usar para nosotros poder compartir el evangelio con las demás personas. If we're living in sin, probably no one's going to listen to our message. Pero si estamos viviendo en pecado, probablemente nadie nos va a querer escuchar. If people don't see any love in our lives, they probably won't care what we have to say. Si las personas no miran amor en nuestras vidas, pues no les va a importar realmente los que tengamos que nosotros decir. So we should ask God to work in our lives, Así que tenemos que pedirle a Dios que siga obrando en nuestras vidas, that He would help us to continue growing and maturing in our faith, que nos ayude a seguir creciendo y madurando en nuestra fe, and that He would show us the ministries that He has for each one of us. y que nos enseñe qué ministerio tiene para cada uno de nosotros, God wants to use each one of us. porque Dios quiere usar a cada uno de los que estamos aquí. He didn't save us just so we could be in church on Sunday. Él no nos salvó para que estemos nomás los domingos aquí en la iglesia. Every day of our lives, we should be serving God. Cada día de nuestras vidas deberíamos estar sirviendo a Dios. Let's pray. Así que vamos a estar orando, hermanos. Heavenly Father, Padre Celestial, we thank you, Lord, that you allowed us to come here tonight and to read your word. Gracias, Señor, porque tú nos permitiste venir aquí.